Bueno, buenos días, compañeros, compañeras, camaradas, amigos, invitados. En primer lugar, siento un gran orgullo y un honor participar en este panel de la charla ¿Qué pasa si no se paga la deuda externa? Acá, en la sede de uno de los contingentes obreros más importantes del movimiento obrero argentino, en uno de los tres sectores en que se conforma ese movimiento obrero, el movimiento de desocupados, que junto con los compañeros ocupados y los compañeros jubilados y pensionados son y deben ser la vanguardia en la lucha de todo el pueblo por la necesaria de realizar las medidas necesarias para resolver de fondo las profundas cuestiones que tenemos del pan, del techo, del trabajo, de la tierra, de la educación, de la salud, de la producción nacional. Medidas que se resolverán de fondo en la revolución democrático-popular, agraria, antiimperialista, en marcha interrumpida el socialismo, como define nuestro partido, el Partido Comunista Revolucionario. Y digo orgullo y honor de estar sentado acá, al lado de Juan Carlos Alderete y junto a ustedes, porque hay que decirlo, si en Cutralcó resurgieron los piquetes en las rutas, en La Matanza, acá en la Escuela Amarilla, nació el movimiento de desocupados en la República Argentina. Esta charla se da en medio de una situación mundial donde la crisis económica mundial no se resolvió. Se agudiza la disputa interimperialista, se traslada el eje de la política mundial de Occidente hacia Oriente, hacia el Pacífico, y con ello se aceleran los factores de guerra. Hoy tenemos en el mundo 10 guerras regionales: Gaza, Siria, Irak, Libia, Mali, Afganistán, Sudán del Sur, Somalia, República Centroafricana y Ucrania. Está claro que detrás de estas guerras está la disputa entre los grandes: Estados Unidos, China, Rusia, Francia, Inglaterra, Alemania, Japón, etc. Con un nuevo imperialismo, China, primer potencia económica mundial, que aspira a ser primera potencia militar en unos años. Esta disputa se expresa en Argentina, donde los Estados Unidos, a través del juez Griesa y los buitres, nos aprietan el cuello con la deuda externa, y aparecen viejos y nuevos buitres como Rusia y China, con los acuerdos estratégicos firmados entre los presidentes Putin y Xi Jinping y el gobierno de Cristina Kirchner, que al mejor estilo de los imperialistas ingleses en el siglo XX nos compran granos de soja y se quedan con el petróleo, el gas, las tierras, los trenes, las redes ferroviarias, el transporte, los puertos, etcétera, etcétera, etcétera. Y en una situación nacional que se agrava cada vez más en perjuicio de los sectores populares, bajo este gobierno de Cristina Kirchner, vuelve el hambre, la desocupación, se profundiza el ajuste, se acelera la inflación, la entrega, la corrupción y la represión. 40% de inflación, despidos, pérdida de 400.000 puestos de trabajo, suspensiones, salarios y planes sociales que ya no podemos decir que suben por las escaleras y los precios suben por el ascensor. La escalera la están bloqueando. ¿Cómo será que hace 2 años, creo, 2 años y medio, no sé, no me acuerdo, charlábamos acá en el plenario de la corriente clasista y combativa de que había que pelear por la canasta básica total en el movimiento de desocupados también? Pero hoy tenemos que decir que a esa canasta ya no llegan ni siquiera los que Cristina considera como la aristocracia obrera, los obreros industriales mejor pagos,
Hoy esa canasta básica total para una familia tipo, incluyendo alimento, vivienda, vestimenta, salud, educación, higiene, transporte sin vehículo y recreación y sin vacaciones, llega a 16.000 pesos. Hambre para el pueblo, entrega para la nación, y ellos se llenan los bolsillos con la corrupción. Tendríamos que decir, son la mancha de robando de la Argentina. Frente a esto, cientos de luchas recorren a lo largo y a lo ancho del país, porque la clase obrera y el pueblo argentino no se resignan, a pesar de la represión y la judicialización de la protesta, y se prepara desde abajo el paro nacional activo de 36 horas. Y en medio de todo esto, podemos decir sobre llovido o mojado, sobre llovido o mojado, o taqueamos poco parió la abuela, o el abuelo, porque parió Griesa, o la puta que te parió Griesa, sin querer ofender a las miles de mujeres que son obligadas por las condiciones sociales a ejercer la prostitución en el mundo. Es decir, por el fallo del juez Griesa estamos en default, o FAU, como en el fútbol, cometimos una falta. No pensamos, no le pagamos los bonos de la deuda externa a los buitres. Me parece que es como dice el amigo Rafael Amor en la canción: nosotros hambriados y en pata somos la violencia, y ellos armados hablan de paz. Ellos que fueron beneficiarios y promotores de las políticas que se impusieron con la dictadura militar, que nos llevaron 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, que se llevaron nuestras empresas estatales, que se quedaron con el petróleo, la minería, la pesca, las tierras, que nos llevaron al hambre, a la desocupación, nos dicen le hicimos FAU, cuando nos vienen cagando a patadas desde que nacimos como nación. No tienen cara. Bueno, pero acá me dijeron que tengo que hablar de qué pasa si no pagamos la deuda externa. Yo quiero aclarar que no soy economista, que hay compañeros que tienen más estudio. Me sorprendió cuando me invitaron, pero Jorge me dijo que Juan Carlos decía que el único que le entiendo cuando se habla de la deuda externa es el alemán. Y bueno, acá estoy para intercambiar opiniones, ideas y aprender entre todos. Vamos al tema. Para saber qué vamos a hacer con este asunto, primero tenemos que conocer qué es la deuda externa. La deuda externa tiene un proceso complejo en su desarrollo y en su explicación. Es una herida abierta en la memoria colectiva del pueblo argentino, como fueron los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, como fue la guerra de Malvinas o la inflación, y como toda herida abierta vuelve a sangrar y duele. Al pueblo le duele cuando recuerda los momentos a fines de los 90 y no quiere volver atrás. La deuda es una herida que la vienen sufriendo repetidamente. Por eso se necesita que el desafío de terminar con esa sangría pase por cambios profundos y medidas concretas a favor de los intereses populares. A su vez, para curar la herida hace falta saber cuál es la enfermedad que la provocó. Pero también tenemos que curar la enfermedad sin matar al paciente. Tenemos que tomar el desafío de terminar con la deuda externa favoreciendo los intereses populares. Para ir al punto, tenemos que aclarar, que saber, ¿qué va a pasar? ¿Pagamos o no pagamos? No sabemos qué va a pasar, no somos adivinos. ¿Quién lo puede saber? Sí podemos ver cómo es la realidad y qué podemos hacer en beneficio de los intereses de la clase obrera y el pueblo. La deuda externa arranca desde el inicio de nuestra nación, con el préstamo en la época de Bernardino Rivadavia de la Baring Brothers de Inglaterra, por 1 millón de libras esterlinas, un gran negociado
que se pagó por 17 veces lo que figuraba como recibido, cuando en realidad se recibieron solamente 500.000 libras esterlinas. Los demás en papeles. Se terminó de pagar a principios del siglo XX. Siempre hubo negociados, pero la principal deuda se contrajo en el periodo 1976-1983. La base de la deuda fue fraguada por la dictadura militar y fue agravada por todos los gobiernos que le sucedieron. Este gran instrumento de dominación y sometimiento a los intereses extranjeros y a los imperialismos, que es la deuda externa, condiciona totalmente el progreso y la soberanía nacional. La forma fue obligar al país, a través de las políticas implementadas, a endeudarse en el extranjero. A las empresas estatales la fueron llenando de deuda como a YPF para después privatizarlas. También las empresas extranjeras en el país se endeudaron con préstamos de las propias empresas, de sus casas matrices radicadas afuera, como fue la Ford. Además, obligaba al país a pedir préstamos para el Estado, y todo eso con altísimos intereses, cláusulas leoninas e intereses sobre intereses. Se hizo una masa de dinero que tuvo que pagar toda la nación argentina. Así se fraguó la deuda externa. El 13 de julio del 2000, el juez Ballestero dictó una sentencia a favor de Alejandro Hormos, ratificando el carácter ilegítimo y fraudulento de la deuda externa en el periodo 76-83, denunciando 400 ilícitos. Fue procesado por esto el ministro de Economía de la dictadura militar, Alfredo Martínez Dios, por defraudación al Estado. Cavallo, como presidente del Banco Central, dispuso que el Estado se hiciera cargo de la deuda externa de las empresas privadas. Machinea, ministro de Alfonsín, el 1 de julio del 85, pactó las jurisdicciones de los tribunales de Nueva York, creó los pagarés del Banco Central, asumiendo el pago de los deudores privados. El Banco Central no llevaba contabilidad oficial de la deuda y no hay registros contables fehacientes. Las privatizaciones de las empresas del Estado, si bien le dejaron al país un ingreso por 20.000 millones de dólares, el Estado debió asumir las deudas de esas empresas por el valor de 60.000 millones de dólares. Cavallo, con el megacanje, llevó a un incremento de la deuda externa en 55.000 millones de dólares y pagó asesoramientos por 140 millones de dólares a los bancos. Cavallo le dio la administración de la deuda externa a los bancos acreedores: Citibank, JP Morgan, Banco Nacional de París, Bank of Canadá, Bank of New York, el Credit Lyonnais, el Midland Bank, el Chemical Investment Bank. El juez Ballestero fue al Congreso y nunca se trató. El fallo cuestiona el origen de la deuda por haberla hecho a un gobierno ilegítimo. Por lo tanto, reviste las características de deuda diosa. Y acá está el cuadro ascendente de la deuda externa desde Isabel Perón a Cristina Kirchner en millones de dólares. Isabel con una deuda de 7.800 millones de dólares, Videla con 45.100, Alfonsín con 63.670, Menem con 121.877, De la Rúa con 144.453, Duhalde con 178.768, Néstor Kirchner 189.000 millones y llegamos a Cristina con 320.000 millones de dólares. En diciembre del 2001, como resultado del argentinazo, el breve gobierno de Rodríguez A se declaró en default.
y pese a ello se siguió pagando los intereses de la deuda externa con los organismos del FMI. Néstor Kirchner, en el 2005, sin el país bloqueado y con default, sin que se cerraran los mercados para nuestras exportaciones, con la economía en crecimiento, sin que se concretaran las amenazas del enjuiciamiento de los fondos buitre, reiteró la política de megacanje, reconociendo de hecho la deuda ilegítima y fraudulenta. Se la presentó como exitosa y de desendeudamiento a su política, como nos dicen ahora, pero nos ha hundido como país en compromisos que pesarán por más de 40 años a todos los argentinos. Con un artilugio se cambió la base de cotización del dólar, inflando la realmente canjeada para hacer exitoso el canje y cobrar las comisiones millonarias de los bancos intermediarios. Lo canjeado de la deuda no alcanzaría a cubrir el 64% del total. En realidad, no hubo quita, como dicen, de la deuda, no se le sacó nada, porque además de esa negociación se canjeó con bonos atados al crecimiento llamado Producto Bruto Interno y a la inflación llamado SER, coeficiente de estabilización. Tengamos en cuenta que por cada punto que aumentaba la inflación se pagaban 600 millones de dólares en el 2008 de la deuda y el cupón PBI se pagaba por encima de una tasa de crecimiento del 3.5% en momentos en donde el país crecía al 7 y 8%. En realidad, con lo que se transó con los bonos, se llevó a la Argentina a pagar más del 100% de la deuda. ¿De qué desendeudamiento hablan? Néstor Kirchner el 3 de enero del 2006 pagó 10.000 millones de dólares al FMI, pagando por adelantado la deuda con ese organismo, y mintió diciendo que se acababa la deuda y que porque eso representaba nada más que el 6% de toda la deuda externa, usando el 36% de las reservas monetarias. Y también usaron para pagar la deuda la plata de los jubilados, vaciando el ANSES y el PAMI. Usaron las cajas del Banco Nación, del Banco Central, y transformaron el 60% de la deuda externa en interna, deuda que se llama deuda intraestado. Ahora, ante una nueva crisis de la deuda, el gobierno de Cristina, teniendo ya las cajas del Estado agotadas, incluso la del Banco Central, y ante la dificultad de seguir dándole a la maquinita de imprimir billetes por la alta inflación que produce, decidió volver a endeudarse y para eso hizo buena letra. Empezó a decir somos pagadores seriales y le pagó a Repsol, al CIADI, al Club de París, hizo la devaluación, etc. Claro, Cristina venía bien para seguir entregándose, para volver a endeudarse y llegar al fin de su mandato con algo de tranquilidad y poner a su sucesor. Pero aparecieron los buitres y se le pudrió todo. Bueno, se habla tanto de los buitres. ¿Qué son los buitres? Son fondos de inversión, son bancos, grupos financieros que compraron bonos de la deuda externa argentina por monedas, aprovechando que su precio en el momento de la compra en la Argentina estaban por el suelo. Argentina estaba en default, es decir, estaba en cesación de pagos. Esos bonos fueron financiados luego al 100% en los canjes realizados por el gobierno K, en los megacanjes el 2005 y el 2010. Canje en el que el gobierno K reconoce esa deuda fraudulenta y acepta la jurisdicción yanqui. El gobierno acordó con el 92,5% de esos buitres que entraron en el canje. El 7,5% no entró en esos canjes y realizó presentaciones legales de Estados Unidos contemplado en los acuerdos. Y entonces apareció el juez Griesa,
le dio con su fallo la razón a un sector de los buitres que no entraron en el canje, obligando a la Argentina a pagar el 100% de los bonos. Son 1.600 millones de dólares, que sumado a los otros restantes buitres, se hacen más de 20.000 millones de dólares. A esto hay que agregarle, si se aplica la cláusula Rufo, es decir, que pagar lo mismo al acreedor más favorecido, que vence el 1 de enero del 2015, se llega a que vamos a deber 120.000 millones de dólares más, y algunos dicen que es más todavía. Delía, por ejemplo, dice que se llegaría a 500.000 millones de dólares. Estamos hasta las manos, compañeros. Pero a Delía y a los demás kirchneristas les tenemos que decir que ya tenemos una deuda pública, externa e interna, que se acerca a esa suma de dinero, antes de que aparezca Griesa. Y acá viene el cuadro de la deuda. 213.000 millones de capital, 75.000 millones de intereses, 15.000 millones de cupones PBI, 25.400 millones de letras LEVAC y NOVAC, 68.500 millones de deuda de empresas privadas, deuda externa, 10.000 millones de deudas externas de las provincias, 11.000 millones de deuda fuera del canje, los fondos buitres, 13.600 deudas del juicio del CIADI, 9.700 millones deuda del Club de París, 412.200 millones de dólares. Y a esto hay que sumarle la deuda intraestado del Banco Central, el ANSES, los juicios a los jubilados, el Banco Nación, el PAMI. ¿Cuánta guita, no? ¿Y dónde está? No sabemos. Nosotros no la tenemos. Y entonces, después que se pudrió todo esto con los buitres, en todos lados, supongo que acá también, se discute qué hacemos. Muchos compañeros dicen que hay que pagar. Honrar las deudas, decía Kirchner y repitió Cristina. Si no pagamos, no vienen las inversiones, dicen los economistas de la burguesía. Tenemos que decir que habría tres posiciones principales. Una es pagar todo, la que repitieron hasta el cansancio la mayoría del bloque de las clases dominantes, expresadas en las variantes opositoras de la otra derecha, Macri, Massa, Wiener, Carrió. La otra posición, pagar todo a los que entraron en el canje 2005 y 2010 y a los fondos buitres recién en enero del 2015, cuando venza la cláusula Rufo, que es la que dice el gobierno de Cristina Kirchner y su ministro Kicillof. Y la tercera, que es la que nosotros estamos acá para discutir, porque entendemos que esa es la correcta posición, es no pagar las deudas ilegítimas, investigar la deuda declarando un default soberano, reestructuración de la misma y pagar las deudas ilegítimas. Vayamos por punto. Pagar todo, como dijimos anteriormente. Hablamos de 441.000 millones de dólares. ¿Ustedes saben cuánto es el Producto Bruto Argentino? Es decir, todo lo que se produce, se comercia y se vende en la Argentina durante un año. Son 490.000 millones de dólares. Todo un año de la Argentina para trabajar para ellos. Miren qué cosa, ¿no? Después de la década ganada, nos queda todo un año de producción del PBI de esa década para pagar la deuda. Así que los que dicen pagar, imposible de pagar. Patrias o buitres, la otra posición, como dicen los kirchneristas. Es más de lo mismo. Es relato de izquierda, van a hacer un acto ahora el martes, en el Luna Park, creo, ¿no?
Por un lado, relato de izquierda, contra los buitres, contra Griesa, y Paganini serial, es decir, seguir pagando, por otro lado. Como dijo Cristina el jueves pasado, si no la ponemos nosotros, si no la ponen otro, la ponemos nosotros. ¿Nosotros? Sí, nosotros. Con el sufrimiento del pueblo. Y ella y sus aplaudidores con los bolsillos forrados de guita. El gobierno, aclaremos, no quiere pagarle a los buitres ahora. No nos equivoquemos. Les quiere pagar después del enero del 2015. Es decir, no a los buitres ahora para seguir como estábamos. Seguir pagando y pagando y pagando y pagando. Para seguir sufriendo este modelo con 40% de inflación, con ajuste, con entrega, desocupación, suspensiones, hambre, inseguridad, sin salud, educación. Es como era antes de que salten los buitres del hombre del viejo Griesa. Es decir, antes que aparezca Griesa estaba todo esto. Nos preguntan, ¿qué va a pasar si no pagamos? Nos asustan que no va a haber inversiones externas, como si no lo hubiésemos vivido los que vivimos esa época. Hay otros jóvenes acá que no la han vivido. La década menemista de los 90, donde los capitales extranjeros, que es como lo que dicen ahora que hay que dejarlos venir, tuvieron las manos libres para hacer cualquier cosa de las leyes argentinas y de la superexplotación y la flexibilización de la clase obrera, competitividad como le dicen. Hicieron todo lo que querían. ¿Y qué pasó? Trajeron muy poco y se llevaron todo. Nosotros decimos no solo no pagar deudas ilegítimas, sino que proponemos las medidas necesarias para avanzar hacia un país soberano, hacia la segunda independencia. Nosotros decimos que no pagamos la deuda externa porque es ilegítima, fraudulenta y usuraria. ¿Por qué decimos ilegítima? Por ser una deuda generada por una dictadura que usurpó el poder mediante un golpe de Estado. Reviste la característica de deuda odiosa. Y hay ejemplos en la historia de la deuda odiosa. Muchos ejemplos, que no nos asusten, que no nos mientan. Muchos ejemplos de gobiernos que definieron la deuda odiosa. Y no nos tenemos que ir muy lejos. En la historia de nuestra patria, el general San Martín, en 1821 en Perú, en la Guerra de la Liberación Nacional frente al imperialismo español, siendo protector del Perú, declaró que la deuda que tenía el pueblo peruano, heredada de los españoles, no se debía pagar. Y hay ejemplos también, los mismos yanquis de Estados Unidos, en Irak, después que lo voltearon a Hussein, declararon odiosa la deuda que tenía Irak en la compra de armas. Claro, las armas se las vendió Rusia, se las vendió Francia, se las vendió Alemania. Y entonces tuvieron que llegar a un arreglo. Y de ese 100% de la deuda, Norteamérica o el gobierno de Irak, después de Norteamérica, pagó el 20% de esa deuda, a cambio de que Estados Unidos no pusiera la palabra odiosa, porque dime lo que, ¿no? Lo que hago y no lo que, dime lo que digo y no lo que hago, porque se iba a contagiar, porque si todos seguían el ejemplo de Estados Unidos, nadie pagaba la deuda odiosa. Ecuador hizo lo mismo, declarando el default. Rusia, Grecia, España 7 veces en su historia declararon el default. Por lo tanto, decir no pagar la deuda ilegítima es el mejor camino que entendemos nosotros para defender los intereses populares. También tenemos que decir que es fraudulenta, por eso tampoco la vamos a pagar, porque los peritos que investigaron en la causa Olmos
aseguran que no tienen justificación administrativa, económica ni financiera y carece de registros contables, con 477 ilícitos. Y es usuraria las renegociaciones de la deuda, el plan Brey del megacanje, los canjes del 2005-2010, incurrieron en cobrar intereses sobre intereses sobre intereses. Totalmente usura total. Por eso nosotros decimos que nuestra propuesta, para después abrir el debate, es que nosotros planteamos no pagar la deuda ilegítima, declarar el default soberano, investigar lo legal y lo ilegal y después pagar lo legítimo. Pero al mismo tiempo decimos que hay que tomar medidas para afrontar eso. No pagar para seguir haciendo lo mismo, o no pagar para que venga nuevamente la década del 90, sino que tenemos que tomar medidas para que ese default soberano sirva para sacar el país adelante. En primer lugar, los trabajadores, y planteamos las medidas que están en pantalla: salario, el 82% móvil, la eliminación del impuesto a las ganancias, la eliminación del IVA, el crédito para las pymes, el precio sostén y en origen, tierra para vivir y producir, eliminación del gasto público, aplicación del gasto público a la inversión productiva, reforma monetaria, control de precios, analización del comercio exterior, repudio y no pago a las deudas ilegítimas, aumento al impuesto a las 500 grandes empresas y a los terratenientes, recuperación del patrimonio nacional. Es decir, que con todas esas medidas y tomando todo ese dinero que se va para el pago de la deuda externa, podríamos sacar nuestra querida patria del fondo donde está. Tengamos en cuenta que en toda esta renegociación que se hicieron en 10 años, se habrán llevado de la Argentina, en ahorro propio de la Argentina, entre 60.000 y 70.000 millones de dólares, porque después todo lo que dijimos anteriormente fueron todas renegociaciones, pero en guita que ahorró el pueblo argentino con su sacrificio fueron entre 60.000 y 70.000 millones de dólares. Las cosas que se podrían hacer con ese dinero, ¿no? Hoy estábamos hablando, buscando los papeles, hoy estábamos hablando de lo que solamente pagando los intereses, 15.000, 12.000 millones de dólares, de dejar de pagar los intereses que tenemos que pagar por un año, solamente con un día de dejar de pagar esos intereses, nosotros podríamos tener 4.260 planes sociales a un valor de 9.000 a 10.000 pesos. Para tener una idea de que con una hora que dejamos de pagar solamente los intereses que tenemos que pagar en un año, tendríamos 4.200 planes solamente para bajar la pelota al piso, ¿no? O podríamos hacer, en un día que no pagamos, podríamos hacer un hospital para tener idea de lo que estamos hablando, de la bronca que nos tiene que agarrar, del odio que nos tiene que brotar frente a las barbaridades que están diciendo, y que ese odio y que esa bronca se transforme en claridad, en acción y en todo lo que nosotros queremos, que es llegar a los cambios profundos, que es nuestra querida revolución. Nada más, compañeros.